Payintuta. Vamos. Muy bien, excelente. Anito, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Estamos viendo algunos temas muy interesantes. El tercer libro, ¿ya? Entonces, ya pues, hoy día vamos a estar en la página 22. Vamos a ir a la página 22, por favor, de nuestro libro. Ahí nos encontramos con este tema, My One, ¿ya? Y recuerden, My One. Es un tema muy interesante que habla literalmente de con cuál, ¿eh? Cuando nos encontramos con este tema, My One, literalmente nos estamos viendo la opción de escoger, ¿eh? My One. Se utiliza para preguntar con qué o con quién, ¿ya? Ya voy a compartir mi pantalla para que puedan ver, para que puedan visualizar todo lo que vamos a avanzar. Es una de las preguntas muy usuales, estimados amigos. Entonces, dicho esto, empezamos la clase del día de hoy y aquí te presento. Ya está. Entonces, estimados amigos, mira, siguiente, cuando hablamos de este tema, hablamos literalmente de la expresión con cuál, pero dos vocablos, making, que viene a ser el pronombre interrogativo, cuál, encontramos el caso del one. El one viene a ser, en este caso, un recurso exclusivamente instrumental. Dice, se utiliza para preguntar con qué o con quién, ¿ya? No por dos opciones. Mana uyakunichu yachachi. Obviamente necesitamos, pues, ¿se escucha o no? Mana uyakunichu. Vamos a ver. Ya, sí se escucha. Bien. Ahora sí se escucha. ¿Me confirman? Sí se escucha. Ya. Entonces, ya, ahora sí. Entonces, en este caso, estimados amigos, cuando dicen, profesor, si yo quiero preguntar la siguiente, con la siguiente interrogante, my, eso es, my, a esto nos pide agregar algo más, ¿ya? Nos está pidiendo agregar, ¿qué cosa? Pero, como te dije anteriormente, este recurso que estamos agregando, margin, siempre nos da respuesta especificar. Eso debemos entender, especificar. Y para especificar en mi respuesta, puedo utilizar adjetivos, ¿ya? Adjetivos. En mis nuevas características que tengo, quiero utilizar aquí. O sea, si yo quiero responder a la pregunta que me van a hacer con My One, entonces necesariamente mi respuesta tiene que ser con un adjetivo. ¿Ya? Por ejemplo, me están preguntando con cuál o simplemente sería la expresión con quién. Pero, estimados amigos, esta pregunta que están haciendo, ¿con cuál me pide
y yo debo especificar de un grupo amplio. Entonces, por ejemplo, un color. Yana a Juan, por ejemplo. Por Yuras, ¿ya? A un por una, Juan. ¿No? Especificar, mira, aquí estoy especificando. Yuras un por un agua. Esto es lo que me pide. ¿Me entiende? O sea, lo que yo voy a especificar, aquí está, Yura Unco. Estoy agregándole una característica a una persona. Muy bien. Mañana, Yura Unco, Runao. Estoy seleccionando. Entonces, ahora, nos dice que ya tiene los usos. Compañía con personas y animales. Y hablamos de instrumental, de objetos o instrumentos. Esto hemos aprendido en las clases pasadas. Y hemos dicho, el sufijo one tiene dos tratativas. La primera es de compañía y la segunda es instrumental. Son tres en realidad, pero hasta el momento vamos a conocer en esta clase solo dos. Por ejemplo, la compañía directamente se traduce como compañía. Por ejemplo, en este caso es compañía. Con mamá, la expresión sería mamá y Juan. Ese es el caso de compañía. Ahora, el caso de instrumental podría ser la misma expresión. Aquí. En este caso, por ejemplo, con el plato, por ejemplo, con el plato. Aquí estoy hablando de un instrumento con el que yo voy a realizar una cierta acción. Plato, ojo. Entonces, esa es la manera o esa es la tratativa del sufijo con que podemos, o del sufijo one que encontramos en el quechua. Pero en este caso nos pide que sí nos podemos agregar una característica. Y la característica, si te pregunto entonces, ¿esta es la pregunta? Y si yo te pregunto, mira, dice, esa es mi pregunta. Pero tengo que seleccionar y pongo llama. Estoy diciendo, con el plato negro. ¿Ya? Te das cuenta, o sea, aquí recién selección. Esa es la manera de responder a la pregunta Maefeo. Y a la poco con el plato negro. Entonces, encontramos esto. Mira, tenemos algunas preguntas. Dice, compañía, son objetos realizados en una acción. Ejemplos. ¿Con cuál juegas, por ejemplo? ¿Con cuál juegas? Esa es una de las preguntas que podemos utilizar. Oye, ¿con cuál juegas? ¿Y cómo voy a responder? Aquí hay algo interesante. ¿Qué es esto? Una característica. Hatun, alguien dice Huchun, fíjate, Huchun, ¿qué más? Ara, Aku, Umpi, Yuna y Yana. Estas palabras que están resaltadas son algunas características que diferencian del término general al joven, porque al joven literalmente se traduce como el perro, pero es un término específico, digo general, no el perro. Mañana pongo, pero como me pide necesariamente que tengo que especificar. Y para especificar utilizo adjetivos. Happenua con el perro grande. Cultivalcoa con el perro pequeño. Mira, fíjate. Acualcoa con el perro peludo. Chumbiacoa con el perro marrón. Estoy especificando. Y ahora con el perro blanco. Y un alcohol con el pelo
negro. O sea, he especificado literalmente para dar una respuesta. ¿Entendido? Entonces, mira, aquí en los ejercicios nos dan algunas ideas muy claras. El ejercicio A, completa la oración, escribe correctamente la compañía con la que se realiza la acción. Y dice, Marek inician por en qué, y ahí me está dando una idea. ¿Cuál es la idea? Decían, estamos diciendo, ¿con cuál gato? ¿Con cuál de los gatos andas? Y aquí me dice, con el gato incondicional. Simplemente aquí voy a poner mi respuesta. Con el gato, entonces, ¿qué? Lloras, sí, y está con el gato blanco. Lloras, mi sería mi respuesta. Y así sucesivamente, como dice, Maestro, ¿cuántos nombres le con su perro? Y dice, con el perro peludo. El perro peludo se dice Chaco. Entonces pongo aquí. Chaco, alfoa, pelota. ¿Sí? ¿Sí? Y ya está. Chaco, alfoa, pelota. Ahora sí te das cuenta que voy respondiendo a mis preguntas. Chaco, alfoa, pelota. ¿Ya? Pero aquí la pregunta me dice, aquí sí me está dando la opción de yo escoger mi respuesta. ¿Entendido? Tenemos este ejercicio para trabajar, por favor, tienen que trabajar. Aquí tienen bastantes ejercicios para trabajar. Con el pelo simpático, con el pelo marrón, con el pelo blanco, con cada uno. ¿Ya? Ahora, eso es cuando realizamos con alguien, hablando de animales, pero pasamos al caso de instrumental. Quizás una acción. Y aquí mismo dice, ¿con qué objeto realizas la acción? Ejemplo, miren, Rolling, Michael, me dice, Rolling, con tarea. Y aquí también, a manera como en el primer ejemplo, hemos utilizado un encierro de la casa que es cuchuna. Y le hemos agregado el guan. Aquí está, mira, vamos a resaltar. Cuchuna, cuchillo. Y le hemos agregado guan, cucho, nagua. Que literalmente se traduce como con él o con cuchillo. Cuchillo. Entonces, para yo identificar o seleccionar aquí, mi respuesta lo pongo con adjetivo. Hatun, grande, cuchuy, pequeño, heavy, sucio, chumbi, más yugas, blanco, y llana, negro. En todos los casos utilizamos cuchunaban, 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 cuchunaban. Y aquí dice, con el cuchillo grande, con cuchillo pequeño, con cuchillo sucio, con cuchillo negro, y voy organizando de esta manera. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando del instrumento con el que tú realizas cierta acción o realizas algo, ¿ya? Ya tenemos. Ejercicio, mira. Une con el instrumento correcto para completar la oración. Dice, Marino Kuchuzaj. ¿Ya? Marino Kuchuzaj, mira. El Kuchuzaj. Kuchu y Kuchunaban, Kuchuzaj. Esa sería respuesta. Y voy, en este caso, relacionando cada una de mis expresiones, cada una de las preguntas con la respuesta. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué encontramos? ¿Ya? ¿Alguien debe decir? Si hay que preguntar, estamos aquí para escuchar, para responder. Ya. Si yo tengo la respuesta adecuada, estamos hablando de un tiempo futuro. Y aquí tengo la opción para responder con el cuchillo negro. Y aquí voy a poner su respuesta. Por ejemplo, es con el cuchillo negro. Entonces yo escribo aquí como Yana y cuchillo na one. Yana cuchillo. Por ejemplo, son es, me había equivocado, ¿eh? Malhim Michkanki, ¿ya? Michangi. Malhim
¿Qué pasó aquí? Hapishanki, Rantisharanki, ¿ya? Hawashasar, ¿ya? Malhinwan, Yan Chazar, también. Entonces, ¿cómo podemos utilizar en este caso? Simplemente aquí con la palabra grande, con los dientes oscuros, con la canasta marrón. Malhinwan, Ranti, Sharanki. ¿Y cómo sería mi respuesta? Aquí mi respuesta sería, por ejemplo, canasta, ¿cómo se dice en quechua? Imagínate canasta, canasta, Jesús en chiste. ¿Alguien sabe cómo se dice canasta en quechua? A ver, Yesenish Manacho. Canasta. Manche, a ver, vamos a investigar. Cuchara pequeña. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos actividades para responder. ¿Ya? Esto creo que no sé por qué me ha salido aquí raro. Ya, dos palabritas. Lo demás está bien. ¿Ya? Entonces ya tenemos actividades. Ese es el tema, estimados amigos, del MyLingua. ¿Ya? Es el caso del MyLingua. Ahora, este MyLingua que estamos viendo, probablemente lo digo mal, podría pasar con otro. Por ejemplo, si ya tienes la idea de MyLingua, que es para cuál, ¿ya? Aquí, estimados amigos, miren, en esta preguntita podemos cambiar. Ya no voy a poner Margen, sino voy a poner en este caso margen. También se utiliza. ¿Ya? En el caso del uso del margen, siempre va a cumplir esa función de seleccionar. Margen, la pregunta sería, ¿para cuál? Margen, ¿para cuál? Y bonito. Aquí mi estructura o mi respuesta va a estar o un adjetivo más que venir, más el sustantivo. Obligatoriamente tengo que utilizar esta estructura. Me ayuda y puedo utilizar llama, misi, me ayuda, llama, misi, ¿te das cuenta? Por ejemplo, puedo preguntar y decir, ¿manejas harán pintas? ¿Cómo? La pregunta sería, ¿para cuál compras? Esa es la pregunta. ¿Para cuál compraré? ¿Y cómo respondo? Selecciono Yana, para y hasta. O sea, siempre me va a dar la opción de elegir un objetivo, elegir de todo un grupo. ¿Ya? En todo caso, el margen estimado siempre es así. Margen, ¿para cuál? Y aquí en el ejemplo mismo, vemos aquí, margen, ¿para cuál? Esto se emplea para preguntar a quién beneficia una acción. Eso se entiende, ¿eh? Cuando yo digo margen, estoy hablando quién o quién se beneficia de la acción. Margen, Mamaipa, o Misimpa, ya, Misimpa, y una Jalpumpa. Y dice, es decir, para qué animal, persona o que se realiza la acción. ¿De cuál? Seleccionando siempre de un grupo determinado. Mira, el grupo expresa finalidad y beneficio. O sea, ¿quién es el beneficiario? Aquí vamos a ver. Y para eso, utilizar un grupo de ¿ya? Animales. Alfo, llama, alpaja, inni, añas, atoja, ¿quién es ato? Chinchay, cucucha, manso, quinquincho, cosí. Podemos utilizar estos animales con adjetivos. Por ejemplo, y pongo hatun, hatun alfo, hatun llama, hatun alpaca, hatun ini, hatun añas, hatun chinchay, hatun cucucha. Y si quiero le agrego hatun añaspa.
Hatun masupa. Hatun quinchupa. Hatun llamapa. Puedo utilizar. Entonces, mira, te das cuenta que el Mayrimpa me da la idea. ¿Cuál? Y yo respondo de acuerdo a lo que me pide. ¿Mire? Mayrimpa, llama municipal. ¿Qué significa eso? Llama? Mira, veamos aquí. Llama municipal sería para, para el gato negro. Ya está. Es seleccionado. Mayrimpa, llama municipal. Para el gato negro. Mayrimpa, ¿para cuál compraría? ¿Y cómo sería la respuesta en este caso? La respuesta es, Yana Misipas, ranking. Comprarás para el gato negro. ¿Te das cuenta? Entonces, yo te voy a preguntar más cosas. Por ejemplo, Misipas, Aram, Misa. Yo te voy a preguntar, Santista, ¿para cuál de mis hijos voy a comprar? Y la respuesta puede ser lo siguiente. Cobras, compras, Randy. Ya está. No puede ser. Mira, estamos poniendo una característica, una cualidad. Cora, ¿quién es? Es el hijo mayor. Martin Wawai Bacantiza. Podemos agregar más. Por ejemplo, y aquí puedo poner, mira, esta es la pregunta que estamos utilizando, ¿ya? Con color moradito. ¿Puedo seguir copiando esto? Sí, mira, ¿y cómo voy a agregar a esto? Digo, más y aquí pongo antata garantiza. Mira, más antata garantizas. Respuesta como aquí estamos poniendo sería cura guapa. O simplemente también decir aquí al hijo de híjoles. Guapa. Podría ser surca o equipo grande. Solo estamos, en este caso, estimados, tratando de poner otras cualidades a nuestra respuesta. Porque Malkin Wawaipa, Malkin Wawaipas, ¿ya? Caen andata a pasas. Por ejemplo, una pregunta. Malkin Wawaipa andata a pasas. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sería detenido? Juntos, guaguitas, en este caso, guaguitas, chai, andata, apaña. Ya está. Andata, apaña. O sea, puedo responder así a mi pregunta. Chai, andata a pasar. Mucho, guaguiquipa. Luego se ha puesto una característica. Estimula el quechua. Muchas veces va a ser necesario solo cambiar un adjetivo para darle sentido a mi expresión. ¿Entiendes? ¿Ya? Para elegir de todo, elige su letra. Pero mira, todo lo cosas da con su característica. Mira, guaguayita, chay, andada, abanis. Ya está. Puede ser. He cambiado solo la característica. Entonces, eso es posible en el hecho. ¿Entiendes? Entonces, ya tienes aquí, estimados amigos, el margen. Y aquí tenemos actividades, ¿ya? Hemos utilizado también animales, posibles animales, por ejemplo, para tu murciélago, para mi mono, puedes llevar para mi llama, para mi perro, ¿ya? Pónganse. Ejemplo, un gato, compro para el perro grande. Hatun algo grande ni algo, puedes decir, ¿eh? Aquí está, mira. Hatun algo grande. ¿Qué más dice? Ejemplo. Compro para el perro blanco. Caso de clínica. Lo único que estoy agregando, estimado, aquí es una característica. Y ahora para el copas
rantin. Punchuy llamapas, ya punchupa ruran. Yana añaspa apasa. Algunos de los padres guías son un sobrino. Japón hinchupa mascar shari. ¿Ya? Entonces voy utilizando una cualidad, una característica que tiene este animal en este caso. ¿Ya? Ya tenemos. Ahora sí, ejercicio 2 dice, simples. Dice, Rolly, my home pagantinity. Y aquí me dice para el perro negro. Mi respuesta. Negro, ¿cómo se dice negro en sol? Llana, a ver, ¿ya? Negro, sí, ¿cómo se dice negro? Y pones, llana. Ahora, perro. Y como también el paso continúa. Y mi oración sería, llana, algo, algo, y ya está. Llana, algo, ¿entiendes? ¿Ya? Y llana, algo, para el perro negro. ¿Ya? Para el perro negro. Rantingo, puedes agregar, llana, algo, rantingo. Y podemos poner. ¿Entendido esto, Mari? ¿Ya? Chegando. Alfopa, rantingo. Y voy completando los ejemplos que tengo. ¿Ya? ¿Alguna duda para las secciones claras? ¿No están entendiendo? ¿Ya? ¿No están entendiendo la lección? Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo convertir, ¿ya? El mes, Martin, guaguaitas que anda tapas. ¿Ya? ¿Cómo diría? Contigo al equipo que anda mana a panchicho. Podemos agregar, ¿ya? En algunos casos podemos utilizar esto. Man, aquí, chuche y tantata, a paniki. Podemos utilizar una expresión negativa también en este caso. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, si se dan cuenta, así nomás vamos formulando oraciones. En el coaching hablan bastante de conectores lógicos. Ahora, estamos solo en expresiones simples, oraciones simples. Cuando lleguemos al cuarto y quinto libro, vamos a ver recién cómo vamos a agregar conectores lógicos a cada una de esas expresiones para poder ampliar nuestro aprendizaje. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ya, mira, tenemos aquí más ejemplos para desarrollar. ¿Ya? Tenemos más ejemplos. Luego, tenemos para relacionar. A ver, Fanny, vamos adelante, Fanny, te escucho, Fanny. Levanto la mano, Fanny, y luego a ocultar. ¿Ya? Yayi, A ver, Fanny. en Atujpaj, ¿cómo sería? Porque termina en consonante. Cuando quiero aplicar Atujpaj, ¿cómo podría escribir? Mira, para eso entonces simplemente pones pues. Atujpaj. Nada más. ¿Ya? Aquí está, mira, Atujpaj. Utilizas esta expresión. ¿Entendí? ¿Ya? Cuando son, ¿qué cosa? Posesivos. Solo en caso de posesivos suelen utilizarse. En estos casos no es necesario utilizar el auxiliar ni. Simplemente puedes trabajar unas tardes para el sol. ¿Ya? Tiene muchas actividades para trabajar, estimados, ¿no? Bastantes actividades tiene aquí para que puedan aprender. ¿Ya? Para relacionar, alguien dice, no, ajá, que vamos a hablar de y va relacionando. Aquí está en quechua y aquí está en castellano. Con su traducción basada y relacionando. Luego nos dice, escribe tus propias fronteras. Nos dice, adjetivo
animal, paz y acción. Y aquí nos da compraré. Estoy hablando de un tiempo futuro. Entonces digo, voy a adjetivo. Tawa, ya, utilizando un número. Animal. Y utilizando tawa, le agrego el cuna. Tawa, mixi, cuna. Ahora, comprar, comprar. Aquí está el verbo comprar. Entonces, comprar en qué para pizza. Ya está. Y pongo. Tawa, mixi, cuna, paz. Para también grandes. ¿Entiendes? A los amigos que nos siguen por TikTok, ya no arroz, Oscar, ¿ya? Entonces, ¿dónde estimados amigos? ¿Ya? Chenche, pago mis icunapas para 4 gatos. Por ejemplo, cantaron para quiénes. Pero aquí ya me da la estructura adjetivo, animal, pa y acción. Por ejemplo, en la fiesta de los niños, por ejemplo, en las de las así, de vacas, San Juan, San Pablo creo que es, puede ser vaca, una, pero tengo que agregar una característica. ¿Cuál sería esa característica que voy a agregar? Aquí pongo. Por ejemplo, y Waka con Napas, canta uno. Taki, Ranco. O Taki, Ranco. Y voy poniendo, ¿eh? Taki, Ranco. ¿Entendido? Y utilizo la característica. ¿Para quiénes? Para las vacas blancas. ¿Me entienden? ¿Ya? Está muy bien, excelente. ¿Qué más? Tenemos varios ejemplos o varios espacios para trabajar. Trabajen, por favor. Y aquí deben tener en cuenta algo, estimados. Cada uno de estos verbos que están conjugados a este lado y como resaltar, tiene un tiempo. Llevo, yo llevo, cantamos, compraré, prepararé, buscaremos. Y dependiendo de la persona. Por ejemplo, buscaremos. ¿Cómo sería? Buscaremos. Busco, aquí escribo un animal. Mira, fíjate, buscaremos. Y digo, en este caso, busca algo con paz, algo con paz, algo con paz. Buscaremos más, saco. Ya está. Estoy completando. Algo con paz, máscara, saco. Algo con paz. Para 5 perros, buscaremos. De acuerdo, yo tengo que plantear mi ejemplo. ¿Ya? Ya, y no estoy explicando tanto los sufijos, nada de ello, porque hemos avanzado ya. ¿No es cierto? Hemos avanzado ya los sufijos, hemos explicado el paj hasta cansarnos, hemos explicado el paj, el manta, cada uno de los sufijos. Por eso ahora solo estamos de frente yendo a los ejemplos, ¿ya? A los ejemplos y un poquito explicando. Manta. En este caso también utilizamos manta, ¿ya? Aquí, estimados amigos, por ejemplo, también debes tener en cuenta, antes de pasarme al siguiente tema, nos dice, la primera era Maejin, ¿ya? A ver, alguien levantó la mano por aquí, creo. Y John, vamos, John, adelante, John, te escucho. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Alentot. Profesor, quiero el libro, ¿cómo lo puedo adquirir? ¿De qué manera? Ya. Escríbanme a este número que les estoy dejando en la pantalla. Escríbanme este número. ¿Ya? Aquí está.
Ahí tenemos. Muchas gracias, profesor. Ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, mira, aquí estamos con algunos recursos más. Por ejemplo, dice aquí, Margin One, ¿ya? Margin, vamos a avanzar. Luego vamos a Margin, decimos, ¿eh? Y luego vamos a avanzar Margin Manta. Ya tenemos tres grupos. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Porque estoy respondiendo con cuál, o la pregunta sería cuál. ¿Para cuál? ¿Ya? ¿Para cuál? A ver un momento. ¿Para cuál? ¿Ya? Y viene, y viene a ser de cuál. Ahora, ¿con cuál? Y tú respondes con ninguno. Una pregunta, ¿para cuál? Para ninguno. Y no es nada. ¿Eh? Nadie. Solo estas expresiones con ningún responder, ¿eh? No es ninguno, ¿ya? Para ninguno y de ninguno es nada. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo que dije dos cosas. Puedes empezar en paz, mana y paz. Cuando estos recursos, mana y paz, aquí también ponemos y hasta. Entonces, profesor, en este caso, entonces, el pronombre copio, mana, mighty, was, con ningún. Pero fíjate, ¿eh? O con la pregunta. Lo tienes que poner es lo siguiente. Mana, mighty, was. ¿Por qué? ¿Para cuál? ¿Para ninguna? ¿Para nada? O para nada. Por favor, en ese caso. Igual, el pronombre, aquí, mira, fíjate. Estos son los pronombres que estoy utilizando. Entonces, ese pronombre, aquí está y no pego. Mira, manda, malquintas, as. Está para ningún. Manda, malquintas. Estoy utilizando el malquintas. Para decir para nadie o para ninguno. Esto va a pasar que el sufijo vas a utilizar. Y bueno, aquí está, mira. Copio, digo, manda, malquintas. Y ya está. Mana, manda, as. Y ya está. Entonces, mira, para responder de nada, de nadie, de ninguno, simplemente yo creo que empiezo a hablar. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos todo esto. Entonces, en inglés hay todo esto. Vamos ahora. Ya tenemos esto. Y va a ser el Mahimanta. Y no estamos en Mahimanta, todos, ¿eh? Mahimanta literalmente habla del cual. Dice, se habla. Estamos hablando de esto. ¿De qué animal o comida se habla? Se expone o se refiere. Ahora, o tema de qué se habla. Hemos hablado de esto. Sobre Lima. ¿Ya? O digo que sobre Lima. O mi casa es de piedra, lo monta y voy poniendo. Y en la
Internas podemos utilizar. Muy bien, ¿ya? Entonces, estimados amigos, cuando encontramos aquí, ejemplo, comidas típicas. Comida hablarás. Pero aquí también expliqué algo, estimados amigos. Por ejemplo, el grupo de Spanish, Maestro, Manada. Que podría ser de Juan. Entonces, hay algo interesante que tú tienes que conocer. Esta pregunta, ¿Manta de cuál? No dice. Te preguntar. Yo digo, Manta, Manta, Arumasum, Rimasum, o Rimasum, puedo decir. Específico un objeto. Aquí no hay otro objeto, cuando yo alguien por ahí, te escucho, te escucho. Te escucho. ¿Ya? Y ya, mira. Y en el segundo caso nos dice, si tú tienes una Arima Sunchi. Caso, mira, fíjate, has puesto aquí, Malki Man. Estos iban a ser. Digo, ahora, cuando tú ya colocas, en este caso, un sustantivo, automáticamente este tipo de acá se traslada al sustantivo. Aquí, mire, aquí se traslada. Y man ha quedado solita. Man acá, man. Lo mismo pasa con otros, ¿ya? Pronombres interrogativos, ¿ya? Entonces, ¿qué más dominantes? Pero no puede variar. Pero no aguantan. Ya puede variar. Entonces, aquí ya tenemos esto. Manejen Guacamanta para el Mazunchi. ¿Entendido? Ya, esta es la manera de preguntar. ¿Y por qué es eso? Porque aquí tenemos Manejen Guacamanta aquí. ¿De cuál comida hablas? Manejen Guacamanta de dónde. Y aquí dice. Impumanta de la variedad Chiguecho. Impumanta del puchero. Guaquiamanta. Pachamancamanta, Cachimanta, Cacachimanta, Manta, Manta. Puedes utilizar cada uno de estos. ¿Me entienden? ¿Ya? Comidas ya preparadas, comidas típicas de la zona. Y una manta, una manta tranqui, como un yao, siempre de casa, como un yao. En tu manta de casa, como un yao, entonces, ya hablaré o hablo, chévere. Pachamama, ya, en este caso sería. Chiritina de masas, amante de masas, hablaré de la aumenta de Chiri 8. ¿Entendés? Y ahorita de cuál animal más. Y me dice, multimanda del gato. Multimanda, manta, guaypamanta, angamanta, próxima. O sea, puedes utilizar cada uno de estos. ¿Me entiendes? Entonces, con esto vas planteando tus respuestas, estimados amigos. Al último, ¿ya? Entonces, tenemos actividades, estimados amigos. También hemos puesto aquí alimentos. Kumar, kumaramanta, hawasmanta, yumanta, chiltumanta, rocotomanta,
Aguacatemanta, de la palta. Inchimanta, capulimanta, añabimanta. Entonces, tienen trabajo para hacer hasta la página 31 de hoy. Ya, desde la 22 a la 31, por favor. A la 30 hay que trabajar. De la 22 a la 30. ¿Entendido? Ya. Saber, adelante, te escuchamos. Profe, una consulta. Estaba revisando lo que hemos avanzado y me parece que hay bastante similitud entre el Magenta y el Maikenman. O sea, las oraciones no lo encuentro la diferencia usando eh, esos sufijos. Sí. Y este tipo de pronombres interrogativos siempre tienen mucha similitud. ¿Ya? Pero tenemos que ver mucho también el contexto. Ahora, ¿en qué daría? Mira, fíjate, dos cosas muy importantes, ¿ya? Si tú me dices, me junta a Banqui, ¿ya? Es la pregunta. Manta a No, en el otro, Magenta y Maikenman. ya, o Maejima, ¿ya? Claro, en este caso es la misma función, ¿eh? El PA, recuerdo que funciona como A, y cuando dices Maejima, ¿ya? Pero ojo, mira, ¿cuál es la diferencia de esto? En este caso, hablamos de objeto, ¿ya? Objeto, y llama, zapata, apa, ¿ya? Mira, fíjate. Margen de avance, llama, zapata, aquí la oración te dice, oye, voy a papa negra. O simplemente, llévale las papas negras. Ahora, y cuando yo pongo ejemplo a pasar, va a ser parecido. Llama, papaman, apa, sa. ¿Y cómo se llama? Sí. Yo, a, ya, hacia en ese caso, ya. Dice, a la papa negra, papa negra exterior. Aquí, este ala que estamos poniendo nos indica orientación hacia la papa negra. Eso debes entender, ¿ya? No son igualitos, sino en este caso, el segundo indica orientación hacia dónde tú realizas una acción. ¿Me entiendes? Marifica apunta. Y en la papa, avanza. ¿Cuál vas a llevar? Llevar la papa negra. Y hacia dónde giras llevando eso. Esa es la diferencia. Porque no hay una vez. En vez de Yana, por poner Yana, o Asima, o Hatun, o Asima, Apas. Hatuna, o Asima, Apa, en este caso me está dando la orientación, la dirección hacia dónde voy a llevar. Eso debe ser cuando tú planteas tus oraciones, porque no son iguales, pueden parecer similares, pero son distintos. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ejemplo, digamos, hablamos aquí en el primer caso, maestro, ¿cuál vas a llevar? Y tú dices, voy a llevar de casa a negra. Ese objeto si llevas. Pero cuando tú dices, maestro, aquí, te estoy preguntando, ¿hacia dónde? ¿A cuál? Puedes decir, por ejemplo, Hafai, Hatun chakra Mapas. Llevaré a aquella chakra grande. Esa es la diferencia. ¿Me entendés? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos el quechua sureño tal como
serio, que es más relacionado, más apegado al apoyo. ¿Ya? Tenemos un día y tenemos una actividad que trabajar en la página 22 a la página 30. ¿Ya? Página 22 a la página 30. Ya les he dado ejemplos, por favor, con cada uno de estos ejemplos, trabajen y ustedes mismos aprendan el quechua. ¿Ya? Creo que van a subir, estimados alumnos, anunciamos solo una cosita más. Si son muchos docentes de aquí y están pensando llevar quechua en esta temporada, vamos a estar dictando un taller, ¿ya? De elaboración de unidades, programaciones y unidades de acuerdo a nuestros libros, ¿ya? De acuerdo a nuestros textos que trabajamos, de primero a quinto de secundaria. Entonces, si alguien quiere inscribirse, puede hacerlo escribiéndonos a nuestro WhatsApp, ¿ya? Entonces, más que todo, estimados amigos, para colegios de revitalización, ¿ya? Que están en revitalización. Vamos a estar hablando de eso, porque hay muchos docentes que me van a escribir y me dicen, necesito, profesor, programas en unidades. Yo te puedo vender, pero al final lo vas a entender. Por eso vamos a enseñarles cómo se hace, utilizando la IA con todos los prompts. Así que los que desean, nos pueden escribir. Terminamos la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy terminamos con eso. Pues nos vemos, pues, estimados amigos, el día, ¿qué día nos vemos? El día miércoles, ¿ya? Entonces, estamos trabajando, estimados, de acuerdo